vemos que hay libertad de conciencia y adoración en Corintio, que es lo que maneja esta tercera parte, y nos habla de qué, de que existen desafíos y soluciones para la comunidad cristiana, revelando principios atemporales para nuestra fe y convivencia. ¿Por qué atemporales? Porque no es lo mismo la condición que ellos tenían, la cultura que ellos tenían, a la que nosotros tenemos hoy. Por ejemplo, en aquella cultura judía o hebreo, y todavía lo tienen, ellos no comen cerdo, no comen nada que tenga que ver con animales con pezuñas, y menos de pezuñas que se hunden en lodo. Ellos no comen cerdo, nosotros lo hacemos acá. Pero el hecho de que nosotros no comamos cerdo no significa que ellos están equivocados o que nosotros lo estamos. ¿Sí me está logrando entender? Es decir, que la cultura va a chocar con el pensamiento occidental que nosotros tenemos. Y eso crea cierta confusión dentro de la iglesia, crea cierta distorsión en las corrientes de pensamiento, y lo peor de todo, que esas corrientes de pensamiento distorsionadas hacen que la gente se convierta en un criticón de primera. Y eso trae conflictos con las personas que están a nuestro alrededor. Amén. La otra diapositiva. Ahora, dentro del contexto de Corintio, Corintio era que una ciudad cosmopolita, rica y con gran diversidad de prácticas culturales y religiosas. Esta mezcla creaba desafíos únicos para la joven iglesia, especialmente en cómo los creyentes debían interactuar con la sociedad pagana. ¿Qué significa esto dentro de este contexto? Corintio, cuando fue fundada, recuerde que Corintio era una aldea prácticamente de puras islas. Y ese era un sitio de mercader. Ahí llegaba todo tipo de personas y llegaba todo tipo de mercado. Ahí llegaba todo tipo de barcos con diferentes culturas, con diferentes cosas para vender en Corintio. Era una ciudad rica, era una ciudad de muchos recursos, y por supuesto esos recursos y esa condición que Corintio tenía les permitía tener libertad de hacer y de creer muchas cosas. Pablo, cuando funda la iglesia en Corintio, que fue una de las pocas iglesias que él fundó personalmente, Corintio como fundador de la iglesia, Pablo ve esa mezcla de cultura que hay entre el pensamiento griego y el pensamiento judío. Se dice que las personas que estaban en esa diáspora lograron en Corintio hacer vida, y en esa diáspora ellos se interculturizaron con las personas que estaban allí en esas islas. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas a fundar una iglesia en un lugar donde los dioses son otro tipo de Dios y no el tuyo, que la religión es otro tipo de religión y no la misma religión tuya, entonces se convierte la situación en un proyecto titánico para Pablo. ¿Y cuál era ese proyecto titánico? Cambiar la mentalidad de esa gente que creían en otros dioses. Muchos de nosotros quizás también nos enfrentamos a esto. Nos enfrentamos a pensamientos, a religión, a cosas que nos inculcaron desde pequeños, cuando éramos niños, cuando visitamos aquí, visitamos allá. Pero cuando llega el momento de la lucidez, que te das cuenta que la verdad te hace libre, entonces tú empiezas a sacar cierta información que estaba dentro de ti que no concuerda con lo que la realidad de Dios hace en tu vida. Entonces hay muchas personas que no leen la Biblia simplemente porque no les cuadra ciertas situaciones que nosotros vivimos. Pero el problema no es que nos cuadre la situación. El problema es que nosotros tenemos que adaptarnos y cuadrarnos en la situación de Dios, no Dios cuadrarse en la situación mía. No sé si me estoy explicando. Entonces, en Corintios sucedía lo mismo. Había libertad, pero esa libertad traía ¿qué? Traía menoscabo a la licencia moral que tenía la gente. Entonces, lo primero que vemos, había consumo de carne sacrificada a ídolos. Y ya vamos a hablar un momentico de eso. Había falta de reverencia en los roles de género durante la adoración. Esta reverencia en roles de género, estamos hablando
de la actitud que tenía el hombre con la mujer en aquel momento, la actitud que tenían los hombres con su pareja y el desorden y egoísmo dentro de la cena del Señor, que fueron los tres aspectos que el mismo Jesús nos hizo entender como ordenanza. Jesús tuvo dos ordenanzas que nos entregó. No fueron mandamientos, fueron ordenanzas. Una es la cena del Señor y la otra es el bautismo en agua. Fueron las únicas dos cosas que Jesús nos dejó como una ordenanza que nosotros debemos cumplir como unos excelentes cristianos. Ahora, entramos entonces a lo que es el consumo de la carne sacrificada. Y quiero detenerme aquí un momento. ¿Por qué había problemas con ese consumo de carne sacrificada? Si bien Pablo en el capítulo 8 nos dice, en el verso 4, y quiero leerlo textualmente, dice: acerca pues de las viandas, es decir, de la comida, que se sacrifican a los ídolos, sabemos, escuche bien esto porque esto es importante, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, entre paréntesis dice, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué significa esto? Mire, yo quiero dar este testimonio rápidamente. Una vez yo estaba en una de eso al principio, cuando Bellavista la iluminaban, las luces de Bellavista. El encendido, esa es la palabra. El encendido de Bellavista marcaba el inicio del comienzo de la Feria de la Chinita y de la Navidad. ¿Ok? Yo vivo cerca de esa avenida y yo venía del trabajo. Eso fue al principio de todo esto. Y llegué, por supuesto, el olor me llevó a los pinchos esos que estaban en la calle. Y yo, Dios mío, no importa que sean de gato, de lo que sea, pero yo voy para esa. Y compré un pinchito mientras yo caminaba hasta la casa, por ahí, por el lince marrón. Y yo iba muy contento con mi arepita pinchada y la carnita. Y pasó un señor de la iglesia. Yo lo saludo. ¿Cómo está? Él me ve el pincho, yo que ni por aquí. Él me ve el pincho en la mano, yo termino de comer el pincho, por supuesto le ofrecí si quería. No, yo no quiero de eso. Bueno, yo me lo terminé de comer. El palillito lo boté en la basura. Y yo sí veía al Señor, sí, un palo de altura que era eso, ¿no? Yo sí veía al Señor que estaba incómodo. Y yo por aquí ni pendiente. Y hermano, ¿qué pasó? Bueno, él se fue, me saludó. Al otro día la brollazón en la iglesia. Entonces me llama el pastor y me dice: mira, Alejandro, el pastor José está, no fue José Fernández, el pastor José Fernández está angustiado porque tú estás comiendo carne sacrificada para ídolos. Yo de verdad, yo dije, ¿yo qué tengo que ver con eso? No sé de qué me estás hablando. No, porque te vieron en la feria de la Chinita, fíjate. Te vieron en la feria de la Chinita comiéndote un pincho de eso y eso es carne sacrificada para ídolos. Yo no discutí con mi pastor, por supuesto. Yo le dije, de verdad yo no sabía que eso era así. Le dije yo. Sin embargo, cuando terminó la reunión, yo fui para aquel hermano, disculpe, perdóneme, yo no sabía que esto que yo había hecho era un sacrilegio. Perdóneme, pero no va a volver a ser. ¿Qué pasó? Que yo me fui, por supuesto, a la escritura
Y me dice el capítulo número 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada. Y nada va a ser en el mundo. Y que no hay más que un solo Dios. Yo entendí entonces que delante de la persona, por no crear flaqueza, no voy a comer delante de él. Pero cuando vuelvan a abrir Bella Vista, yo voy por 2 pinchos de eso porque a mí me gusta. Así de sencillo. Entonces, lo que sale de ella. Ahora, fíjate bien, como yo estoy claro y sé que en Corintios sucedía lo mismo, Pablo lo dice más adelante. Él lo dice, si por causa, presten atención por favor, que todavía tengo el león que está por dentro, tengo un gripón que me está matando y si sale, entonces van a salir corriendo todos. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo lo dice claramente, si por causa de la mentalidad, de la creencia de otra persona le va a crear flaqueza, que tú comas delante de él algo, entonces no lo hagas delante de él. Es decir, respeta el pensamiento, la creencia de la persona. Por supuesto, lo que yo como o deje de comer no significa ni va a determinar lo que soy para el Señor y lo que Dios es para mí. Pero sí tengo que respetar a la persona que tenga una creencia diferente a la mía por causa de los débiles de la fe. Entonces, yo con esto hago esta participación. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando yo consumo carne sacrificada para ídolos, yo no estoy haciendo ningún ritual, ni estoy agarrando el animal que me voy a comer como lo hacían los sacerdotes en la antigüedad, que presentaban el sacrificio a Dios, despostaban y degollaban al cordero, y entonces ellos comían de la carne que asaban, porque eso era del Señor, para el Señor, y el sacerdote comía de ello. Yo no hago eso en la tradición del 18 de noviembre. Yo no hago ningún tipo de rito ni ceremonia para comerme un pinchito con 2 arepitas en la punta. No, simplemente yo lo hago porque me gusta ese tipo de carne, no importa de dónde venga, no importa cómo la hagan, no importa si la lavan o no, me gusta. Pero por respeto a aquellas personas que no creen en esto o simplemente no lo comen, yo no lo hago delante de ellos. Amén. Claro, por supuesto, eso es lo que pasa, como no fue en ese momento. Entonces, la cultura de los hombres, y de hecho, la Biblia también lo dice, el Señor aborrece hasta la cultura de los hombres, porque los hombres han creado culturas y culturas y culturas, y por estar creyendo en culturas, se han alejado del amor de Dios. Entonces, creyendo que por hacer algo, dejar de hacer, están faltándole al Señor. No, al Señor no le interesa, escúchame bien, la cara que tú pones para orar. El Señor mira la intención de tu corazón y son los latidos de tu corazón lo que Él escucha, no las palabras que tiras a las 5 de la mañana después que tú marcas y estás hasta las 10 de la mañana hablando. Es la intención con lo que haces, con lo que lo haces. Porque la intención del corazón es lo que ve el Señor. Esa es la actitud y eso es lo que Dios mira. Tú pones la cara triste, lánguida, como los cuadritos que vemos en los escapularios. Y no, Dios no está mirando eso. De hecho, Dios no te ve a ti. Dios ve a Cristo cuando va a hablar de ti. Tú estás en un lugar y Cristo está delante de ti intercediendo por ti. El Padre cuando está hablando contigo está hablando con Jesús. Por eso es que tú como templo y morada del Espíritu Santo debes que guardarlo para que Jesús siempre more en tu vida y entonces puedas tener el contacto con el Señor. Eso lo hablamos ayer aquí en el devocional. Vamos a la otra diapositiva.
Entonces, esto es un punto bastante interesante con respecto a lo que son los sacrificios de los ídolos. Dice, el sacrificio de los ídolos y la conciencia de quién, del hermano, no la mía. ¿Ok? Dice, Pablo aborda el dilema de la carne sacrificada en ídolo, aunque algunos creyentes tenían el conocimiento de que un ídolo nada es en el mundo, nada, nada, y con el respeto a la religión tradicional, nada es en el mundo, no hace absolutamente nada, no hace nada. Mire, si usted cree que por sacar una imagen en procesión está haciendo algo en el mundo espiritual, no está haciendo nada. Nada. Lo dice la Escritura. No está agradando a nadie. ¿Está agradando a quién? Al líder que inventó eso. Nada más. Pero no está agradando en el ámbito espiritual a nadie. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Un ídolo nada es en el mundo. Esta libertad debe ser ¿qué? Templada por el amor y la consideración hacia los hermanos de conciencia más débil. Ayer hablamos del licor acá. Que si era una, que si eran dos, que si era así, que si eran los señores. Aquí hay gente débil con el licor. ¿Qué es lo que se debe hacer? No hablar del tema. O no darle la oportunidad. ¿Por qué? Por causa de la debilidad de los demás. Hay gente, por ejemplo, que no es solamente con la comida. La gente cuando habla de comida, cuando tiene hambre, cuando el estómago le pide comida. Entonces yo aquí no puedo estar hablando de churrasco, ni de comida, ni de asados argentinos, cuando está el señor Rondón muerto de hambre. ¿Por qué? Porque entonces le voy a crear flaqueza al hombre. Entonces, todos nosotros tenemos que tener ¿qué? Conciencia hacia quién, hacia el hermano. Y si mi pinchito le va a hacer daño a mi hermano bozo, delante de él no voy a comer. Pero lo que él de la espalda tenga por seguro que yo me hago mi parrillita. Amén. Así que dice Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, la libertad que tiene el cristiano tiene que ser bien llevada. Tiene que ser bien llevada porque la libertad lleva a madurez. Porque cuando tú estás en una iglesia, sea cual sea, y se te impone un dogma, y tú lo sigues tal cual, hay dos opciones. O eres débil o no tienes conocimiento. Si el dogma del hombre hace que tú pierdas la libertad que te da Cristo, sal huyendo de ese lugar. Porque lo que están creando en ti es una persona totalmente seca. Te vas a convertir en un fósil. Porque Dios no te va a pedir a ti, cuando estés en su presencia, ¿por qué no fuiste como Pablo? ¿Por qué no fuiste como Daniel? ¿Por qué no fuiste como la reina Esther? No, te va a pedir cuenta por lo que te dio a ti. Te va a pedir cuenta por quién eres tú, no por quién quisiste imitar. Entonces tú eres el que eres libre. Tú tienes la libertad del Señor. Vamos a la otra diapositiva. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Fíjate, conocimiento versus amor. ¿El conocimiento teológico es valioso? Por supuesto que sí. Pero Pablo enfatiza que el conocimiento envanece. ¿Pero el amor qué? Edifica. Nuestra comprensión no debe llevarnos a despreciar o ignorar a aquellos cuya fe es menos madura o cuyas convicciones difieren. Cuando nosotros escuchamos en el libro de Mateo, no llames necio a tu hermano o no lo llames fatuo porque será condenado. La palabra necio no significa allí que sea un animalito que se le pegó a Superman allá. No, eso no es la palabra necio allí. La palabra necio es aquella persona que necesita conocimiento y que te dice a ti que quiere conocimiento y tú le saques el cuerpo para no enseñar.
Le está diciendo eso, no llames necio a tu hermano por eso. Simplemente él quiere saber también. No lo llames fatuo. La palabra fatuo significa aquí, no, o sea, no lo llames desperdicio, porque él también necesita. Entonces, tú puedes tener un conocimiento teológico valioso, pero que el conocimiento teológico que tú tengas o lo que tú sepas del Señor no te haga mirar por encima del hombro a nadie, porque el que tiene conocimiento teológico verdadero es el que es capaz de enseñar la buena palabra para que la gente que está a tu alrededor sepa quién es el Cristo que puede darte la capacidad de tomar las mejores decisiones de tu vida. Pablo le decía a Timoteo que enseñara bien la palabra de verdad. No le decía que se envaneciera con lo que sabía. Ahora, fíjate, los fariseos eran diferentes en ese aspecto, porque los fariseos estudiaban teología para darse bomba delante de la gente y poder marcar un liderazgo autoritario diciendo que ellos tenían la única verdad y que el evangelio de ellos era un evangelio puro, tanto así que se dieron la potestad de poder inventar leyes que ellos mismos no podían ni siquiera controlar ni llevar. Por eso es que cuando se consigue un hombre sencillo, nacido en Belén, que caminaba con 12 hombres, era prácticamente un pandillero, a venirle a decir a los fariseos lo que era por la calle del medio el pensamiento real de Jesús. Imagínate tú, un fariseo bien vestido con aquella túnica y que te llegue un hombre con 12 malandros a decirte que estás equivocado. Eso, por supuesto, distorsiona el pensamiento del teólogo. Pero la teología que estaba manejando Jesús no era una teología ni complicada, ni era teología interpretada por hombres. Era una palabra sencilla donde los niños eran capaces de entender. Entonces, ¿qué sucede? Que el conocimiento teológico, por supuesto que es valioso, pero no debe envanecerte. No debes decirle a tu hermano, no, tú estás equivocado, eso no es así. No, enséñale, ora por él. Dale facilidad para que pueda entender tu punto de vista. Entiende el punto de vista de él. Por eso es que nosotros, cuando debatimos en cuestiones de religión, no vamos a llegar a nada. ¿Por qué? Porque el debate es religioso. Es de corriente de pensamiento. Y el pensamiento, la religión, es algo introspectivo, es nuestro. Y no podemos convertir a nadie, escuche bien, que no quiera convertirse. De allí entonces Jesús diciendo, no le echéis ya las perlas a los cerdos, porque no van a tomar valor de lo que se le está predicando. Deja que el Espíritu entonces haga en él lo que tenga que hacer para la conversión. Entonces, las piedras de tropiezo, renunciar a un derecho personal es un acto ¿de qué? De amor supremo. Si nuestro ejercicio de la libertad provoca que otro creyente se desvíe o caiga, hemos actuado en contra del amor que Cristo nos mandó. Por eso es que tenemos que ser muy sabios y entendidos cuando predicamos con el ejemplo. Porque una imagen vale más que ¿qué? Porque si tú predicas muy bonito, si tú hablas muy bien, si eres elocuente en el escenario, pero tus actitudes van en contra de lo que tú hablaste, eres un charlatán, eres un hablador y sobre todo eres un mentiroso. Entonces, de nada sirve tener la teología, de nada sirve tener el conocimiento y como persona no rindas ante la sociedad. Entonces, el ejemplo es importante, predicar y no ser piedra de tropiezo al hermano. Mire, ¿cuántos hermanos se han ido de una congregación? Y si usted hace una estadística y pregunta, ¿por qué te fuiste de esa iglesia? Siempre van a decir, porque tuve un problema con un hermano. Y por mantener la fiesta en paz, yo prefiero irme. Esos problemas que hay dentro de la congregación, llámese como se llame,
Es un problema ¿de qué? De identidad y de amor al prójimo. Cuando viene una persona o falta y usted ve que falta 2, 3 días a la congregación, usted la busca, la llama, le manda un mensaje, dígale, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no viniste? Nos hiciste falta en el momento de orar. Cuando estaba orando pensé en ti, en la familia. La gente se motiva y te va a decir, no, no fui por esto, porque me sentí mal, porque no tuve pasaje, porque no dejé, por lo que sea. Pero es importante que la gente se sienta atendida. Por eso no debemos ser piedra de tropiezo a nuestro hermano. La otra, Ricardo. ¿No hay preguntas hasta ahora? Ok, perfecto. El orden y la adoración en la cena del Señor. Pablo instruye sobre el decoro en las reuniones de la iglesia, abordando en cuestión de la sujeción y crucialmente la correcta celebración en la cena del Señor. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo dice 1 Corintios, capítulo 11, 26. Esta parte es importante dentro de la congregación, porque la cena del Señor se conmemora en tiempo y en la usanza hebrea, se conmemora como una fiesta. Se conmemora como una fiesta. Comparten comida en momentos específicos de la cena del Señor. Generalmente se hace en tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua para el judío es una celebración sublime, como en Estados Unidos se celebra la Acción de Gracia. Nosotros lo celebramos en Semana Santa, pero generalmente y culturalmente la cena que hacemos familiarmente la hacemos en Navidad o la hacemos el 31 de diciembre. Por lo menos en mi casa es así. En mi casa las hallacas, todo eso es para celebrar un día específico. El día 24 de diciembre cenamos. Me imagino que la mayoría lo hace ya cuando llegue el 24, ya están obstinados las hallacas porque desde noviembre estamos comiendo. Entonces, llega un momento sublime donde nosotros estamos reunidos en familia. Ellos lo tienen en la cena del Señor en tiempo de Pascua. Ahora bien, ¿qué sucedía en Corinto en aquella época? Que la gente se desordenaba con la comida. Y había gente en el grupo, en la comarca, que no tenía que llevar y esperaba esos momentos para compartir y poder comer. Había un grupo de personas que, como eran los que más ponían, eran los que más comían. Y Pablo se dio cuenta de ello y les decía, miren, los que puedan hacerlo, coman en su casa. Y lo dice el texto claramente, para que cuando vengan acá, por favor, dejen comida a los que no han podido comer. Fíjate hasta dónde llega la mentalidad de este hombre, ¿no? Por la cultura que ellos manejaban. No, como yo puse más como. Entonces, había desorden. Nosotros en la comunidad cristiana somos muy parecidos en la cena del Señor. Pero en la usanza hebrea no es así. Por ejemplo, nosotros agarramos en la iglesia, partimos el pan con el vino, hacemos una ceremonia de que este es el pan que por vosotros he partido, haced esto todas las veces en memoria de mí, participemos del pan, comemos del pan, ponemos la cara triste, ay Señor, no estamos comiendo el pan del Señor, ahora vamos a levantar la copa. Todo es una ceremonia. Pero en la verdad no es así. No es así. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Porque lo hacemos tal igual como lo hicimos en la iglesia católica, que damos la hostia, damos el vino, así lo hacemos los evangélicos igualito. Pero el agape como tal, la cena del Señor, era una fiesta. Y había un momento sublime donde se celebraba la Pascua. Y entonces los judíos se sentaban en una mesa y comían hierbas amargas, se comían el cordero, se chupaban el hueso del cordero, comían huevo y el pan sin levadura. Ese era el momento sublime de la ceremonia. Y eso lo quiso hacer Pablo en Corintio como parte de la usanza hebrea. Pero como Corintio no tenía la mentalidad del orden en la cena del Señor, se volvían locos. Hoy en día tenemos que aprender algo. Y es que cuando nos reunimos en familia o nos reunimos para hacer la cena del Señor, como es una de las dos ordenanzas que dio Dios
por medio de Jesús de Nazaret, para cumplirla, tenemos que hacerla con sublimidad, tenemos que hacerla con santidad y tenemos que hacerlo de manera que Cristo está con nosotros en la mesa sentado cada vez que vamos a tomarla. Cuando usted va a comer en la casa y se reúne en familia para comerse el almuerzo, el desayuno, hágalo como si Cristo estuviera sentado con ustedes en la mesa. Sabemos que hoy en día la cultura y la juventud ha distorsionado todo lo que es la reunión familiar, porque cada quien agarra el plato, se va para su cuarto y empieza a ver televisión para comer. Lo hacen los jóvenes, lo hacen muchas personas. Entonces, la idea ¿cuál es? Que en la cena se institucione como familia. Que no tengamos que esperar el 24 de diciembre para hacerlo en familia, sino que lo hagamos con amor y lo hagamos cada vez que eso pueda hacerse en la casa. Cuando llegue una visita, cuando llegue, eso es algo importante y eso es algo que simboliza que Jesús fue quien te llenó la mesa para que pudieras comer y pudieras compartir con los que más necesiten y puedas darle el plato a aquel también que no ha podido hacerlo en familia. Amén. Entonces, el propósito olvidado, y de esto queríamos hablar. Los corintios habían transformado la cena en una comida desordenada y egoísta, desvirtuando su profundo significado. Los ricos comían en exceso mientras los pobres pasaban hambre, creando división en lugar de unidad. Pablo les recuerda que la cena es un memorial del sacrificio de Cristo, una proclamación de su muerte y una anticipación de su gloriosa venida. Es un momento de solemnidad y que autoexamen. Por eso que es importante entender estas partes teológicas dentro de la Escritura. Entonces, antes de participar, cada creyente debe que examinarse a uno mismo. La cena no es solo un rito o una ceremonia, sino una renovación del pacto y un llamado a la unidad de la consideración mutua. Mire, uno de los errores que hubo en la iglesia, y esto lo digo con responsabilidad y convicción, había gente que en la iglesia, no sé cuántos de aquí se congregan en iglesias. A ver, ¿cuántos se congregan? La gran mayoría se congrega en iglesias. Y yo he escuchado y he visto personas que en el momento de la cena del Señor no entran a la cena del Señor. Y uno pregunta, ¿y por qué la hermana María no está en la cena del Señor? Y ella se sienta por allá compungida. No puedo, porque no soy digna de tomarla. O sea que la persona no va a cenar o no se va a sentar en la mesa con Jesús porque no es digna de tomarla. ¿Quién dijo eso? O sea que la gente se da cuenta que la persona tiene problemas porque en la iglesia no se sienta a comer la cena del Señor. No, al contrario. Esa persona que tiene problemas en la casa, que tiene problemas en el matrimonio, que tiene problemas con los hijos, es la que más hay que llamarla y sentarla como la persona que necesita más el encuentro con el Señor. No podemos seguir juzgando a la persona por lo que hace, porque dicen que son pecadoras. Dicen que no pueden tomar la cena del Señor porque no son dignas. Ahí dice la Escritura, examínese cada uno a sí mismo, y más adelante dice, y coma así del pan. No dice no deje de comer, sino que al contrario, llamarlo a capítulo. Mire, mi hermana, ¿qué le está pasando? No, que hay gente que va a la iglesia y viene a pelear con el marido. Y ese día hay cena del Señor. Como peleé con el marido, entonces no voy a tomar la cena del Señor. Como si el marido fuera el responsable de la cena del Señor. No, usted tiene que llamar a esa persona y sentarla con usted sin denigrarla, sin execrarla, sin sacarla del lugar. Simplemente que sean partícipes de las cosas del Señor. Y esto nos llama a nosotros a reflexionar. ¿Por qué?
porque estoy seguro que en la misma iglesia católica, que me deje por mentiroso Manfred, hay gente que no va a tomar la hostia porque se siente a menos, porque se siente pecador. Todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué, hermana, por qué no va a tomar la hostia? No puedo. ¡Ay! La hermana no va a tomar la hostia, ¿ve? Quizás en qué problemón está metida. ¿Qué habrá hecho ella? ¿O qué le habrán hecho? Y todo esto. Entonces tenemos que ver que a nosotros no nos puede juzgar nadie, sino el Señor que vive en nosotros. Deje de criticar a las demás personas, porque nosotros somos dignos de ser llamados hijos de Dios, no de la vecina ni del vecino. Así que sobre todas las cosas debe prevalecer que el amor, por más de la teología, por más de la cultura, por más de lo que sea, el amor es lo que tiene que prevalecer. Señores, por eso es que Jesús era muy enfático en amar a vuestro enemigo. Amar a vuestro enemigo, porque si amas a tu amigo, ¿qué ganancia tenéis? Sí, el enemigo es aquel que está en contra de ti. Y esa es la persona que tú más tienes que orar por él, es la que más tienes que llamarla, es la que más tiene que estar pendiente de él, porque ese es el que te va a dar la recompensa. Ese es el que te va a dar la recompensa delante del Padre. Un amigo es amigo hasta que le dejes de funcionar. Métase eso en la cabeza. Las esposas, ¿cómo así? Si no se no. Imagínate, si mujer que no pelea es hombre, nunca irán a hacer nada. Hasta que se divorcie digan lo contrario. Sigue adelante. Ya estamos terminando ya. La otra diapositiva, Ricardo. Para reflexionar. Adrián, Dígame. pastor, hay algunas corrientes o iglesias donde determinan que si no estás bautizado, no puedes participar de la cena del Señor. Ok, te voy a responder acá. Como lo dije hace unos minutos, Jesús, hay dos ordenanzas que Jesús manda, que es estar bautizado, el bautismo en agua y la cena del Señor. Primero, aquí en Corintios dice, haced esto en memoria de mí hasta que el Señor venga. Una ordenanza. Y la otra es que Jesús manda a bautizar, a ser discípulo, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto que una cosa no determina la otra, pero sí es importante hacerle saber a la persona que tiene que estar ordenada, no santificada, ni apartada, ni ser un ángel, ni que si se le ven los tuquitos de las alitas, entonces sí te vamos a dar a bautizar. No, simplemente enseñarle que debe cumplir esas ordenanzas, pero que si toma la cena del Señor, no hay ningún problema, si está bautizado o no. No hay ningún problema, por lo menos en mi opinión. Pero sí es importante llevarlo a que el camino es que la cena del Señor ni le va a dar ni le va a quitar. Pero sí es importante que cumpliendo la ordenanza del Señor, acrecenta su fe y se fortalece en su creencia. Igual que hay iglesias que dicen, no, que si no estás bautizado, si no estás casado, no te puedes bautizar. Señores, muéstrenme en la Biblia si eso lo dice. Cuando la Biblia me dice, tienes que estar casado para bautizarte, entonces yo lo dejo de hacer. Pero mientras la Biblia no me coloque ley, mientras la Biblia no me lo diga, yo no puedo. ¿Cómo voy a negarle yo el bautismo a una persona que está desesperada por dejar su vida mundana, morir para el mundo y vivir para Cristo porque no está casado? O sea, no tiene sentido. Entonces, a veces los hombres creamos barreras y como lo decía Jesús a los fariseos, es que el problema es que ustedes ni entran al cielo ni dejan entrar a nadie. Y así hay iglesias, ni entran ellos ni dejan entrar a nadie.
No, porque si no estás bautizado no puedes estudiar teología. ¿Quién dijo eso? Porque los hombres somos los únicos tercos, cabezaduras e inventores de todas estas cosas. Eso es todo. Porque a nosotros nos encanta inventar para crear una diferencia. Porque mi iglesia tiene que ser diferente a la tuya. No puede ser. Miren, nosotros tenemos que aprender esto. Y ya con esto estoy terminando. Nosotros tenemos que vivir bajo la plenitud de la conciencia de Jesús, no la de los hombres. Y eso está escrito en la palabra. Todo lo que está allí tiene que ser manifestado en los hombres. Entonces, como desafío, ya te vamos a dar la palabra, identifica una manera de que puedas usar tu libertad en Cristo para edificar a otros en lugar de para tu propio beneficio. Comprométete a practicarlas esta semana, lo dice como desafío. Cuando participes en la cena del Señor, hazlo con una profunda ¿qué? Reverencia, recordando el inmenso sacrificio de Cristo por ti y por la iglesia. Amén. Dígame.